Ok, buenas noches. Pues aquí continuando con nuestro culto de adoración y alabanza y con esa profunda gratitud que tenemos con Dios a partir de este momento, yo quiero anunciarles que vamos a iniciar una serie de estudios a causa de la situación que estamos viviendo. Yo veo en muchas personas, y literalmente puedo decir que son muchas personas, ¿verdad? Principalmente el pueblo de Dios, que todavía no tienen muy claro, muy fijo el testimonio que Jesucristo nos dio en las Sagradas Escrituras del orden de los tiempos. Y yo sí quisiera compartirles hoy, motivado precisamente por esa actitud de algunos hermanos y esa forma como que no se ha entendido con toda claridad lo que está pasando. Bien, la Biblia desde luego que es un libro al que hay que leer muchas veces y hay que estudiar muy detenidamente, porque la Biblia fue escrita así por Dios para que sirviera en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los hombres, para todas las edades y para todos los niveles académicos que hay. Incluso podríamos decir que no solamente a las personas académicas, sino aún más a las personas que aún no tendrían oportunidad de, de tener más estudios, ¿no? Mire, estamos hoy con este deseo y firme propósito de iniciar el, la relación, hermano, de los acontecimientos que tenemos ahorita con la escatología bíblica. Y son esas las clases que nosotros vamos a dar. Me disculpo un poco. Ok, hemos andado arrastrando problemas de garganta y queremos nosotros compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Hermano, vamos a estudiar la escatología bíblica. Y esto nos va a nosotros a abrir con mucha claridad, hermano, los eventos en el orden que se suscitan, ¿verdad? Que han de suscitarse en todo caso. Nosotros como iglesia tenemos un altísimo privilegio porque a nosotros, como veremos más adelante, nos ha tocado o nos correspondió, por decirlo así, o Dios nos asignó un papel importante en el curso de acontecimientos que hay dentro de lo que es el plan eterno de Dios. Y vamos a estudiar principalmente el papel de la iglesia, sin soslayar a los otros aspectos, tanto en Israel como el del conjunto de todas las otras naciones. Entonces, yo quiero comenzar con una serie de preguntas para usted. La primera es si se ha preguntado por qué las cosas en este mundo no marchan bien. ¿Sí? Esta es la primera pregunta. Vamos a tratar de responder todas. La segunda, ¿qué significado tiene la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué fuimos echados a vivir en este planeta? ¿No? ¿Hay alguna solución a toda esta enmarañada situación de la sociedad? Creo que esa es la pregunta más difícil, ¿no? Si hay alguna solución a los problemas que estamos nosotros pasando. Bien, tenemos más preguntas, por supuesto, y quiero hacer otro grupo de preguntas que van a ser muy importantes. Junto a esta última que acabamos de ver, de esta enmarañada situación donde está viviendo la sociedad, existe una respuesta verdadera a todo esto. Es decir, hay una respuesta, pero que satisfaga, ¿no? Una respuesta que sea eso, una respuesta, porque no hay cómo conocer la verdad y conocer la razón de las cosas, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿acabarán algún día los problemas? Sí, mire, los seres humanos siempre estamos metidos en problemas y no queremos estar metidos en problemas. Queremos que todo se solucione, queremos que todo se arregle. Y de hecho no es tanto que se arregle, sino que no haya problemas, ¿no? Ese es el ideal de una sociedad perfecta, según, hermano, los estándares del pensamiento de una gran cantidad de personas a lo largo de los siglos, ¿no? La ausencia del dolor, la ausencia de los problemas, dolores emocionales, dolores físicos, la total ausencia de ellos es quizá el bien supremo sobre el cual todos los hombres trabajan, para el cual todos los hombres trabajan, ¿no? Y por último, ¿hay esperanza de bienestar y felicidad plena? ¿Hay una esperanza de alcanzar esa felicidad por la que
supuestamente por otros recursos la gente está trabajando, y habrá justicia imparcial. Al final de cuentas, nosotros lo que estamos esperando es una justicia. Nos duele ver los actos de injusticia de las diferentes sociedades en el mundo. Nos duele ver los actos de injusticia incluso dentro de nuestras propias vidas. Nos duele y nos afecta mucho el contemplar las injusticias de la vida propiamente dicho. Entonces, yo le digo, las preguntas estas, ¿tienen respuesta? La respuesta es sí, valga la redundancia, sí. Y no solo a estas preguntas, a estas interrogantes, sino a muchas otras más, hermano. ¿Sí? Sí hay respuesta. Y esa respuesta la vamos a tener siempre en la Sagrada Escritura. Sí hay respuestas, amados hermanos. Dios en el Espíritu Santo nos ha concedido un poderoso y eficaz instrumento para infundir paz y consolación a nuestros corazones. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para poner tranquilidad en el corazón? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Eso que decimos nosotros de infundir paz y de poner consolación en nuestros corazones, es algo en lo que Dios está trabajando y es algo que Dios ha estado preparando. ¿Cuál será ese instrumento? Quisiéramos verlo, quisiéramos saberlo, quisiéramos entenderlo. Bien, miren, nuestros corazones están anhelantes de su revelación y este instrumento es la escatología bíblica. Nosotros queremos, el corazón nuestro clama por un entendimiento de las cosas, por una comprensión bien concienzuda de cómo están marchando las cosas. Muy bien, este instrumento es la escatología. ¿Y qué es la escatología? Hemos hablado de escatología bíblica, pero nos vamos a tener solamente a la palabra. ¿Qué es la escatología? Bien, por definición entendemos escatología, que es la parte de la teología sistemática que estudia y enseña el significado de los acontecimientos, eventos y circunstancias que son la parte final y culminante del plan eterno de Dios. Expliquemos esto, expliquemos la definición. La definición nos está hablando de que hay un plan de Dios, ¿sí? Hay un plan eterno de Dios. Y la escatología nos está tratando de decir que es algo que Dios tiene bajo control. ¿Por qué? Porque Dios tiene bajo control las condiciones, los eventos y las situaciones específicas y las circunstancias específicas del hombre. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué está haciendo Dios para esto? Dios está ocupado, hermano. Dios está ocupado no en irle solucionando los problemas como se van presentando, no, sino que Dios está ocupado, hermano, en el asunto, y ahorita vamos a ver la etimología de la palabra, pero Dios está ocupado, hermano, en supervisar el desarrollo del plan que Él tiene, que el plan que fue ideado en la eternidad y que está siendo llevado a cabo, hermano, de una manera precisa y sin hierros. El plan eterno de Dios es así. Ahora usted me dice, ¿a poco Dios diseñó y puso los problemas? No, quiero decirle que Dios diseñó un plan de principio a fin y está claro, pero hay una situación ahí que se atravesó, el problema del mal, del origen del mal, ¿sí? El mal es algo que era contingente. ¿Qué es la contingencia? ¿Usted entiende qué es contingente? Dice la filosofía que contingencia es todo aquello que puede ser y no puede ser y en consecuencia puede desaparecer. En otras palabras, el mal no necesariamente fue ideado, pensado y peor aún creado por Dios. Eso no es posible. El mal apareció, pero Dios, hermano, mantuvo su fidelidad al proyecto que Él había diseñado. La Biblia nos dice que esto fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Esto ya fue preordenado por Dios. Nada más que el mal, hermano, siendo contingente,
un día apareció. Y ya sabremos más adelante que es por vía del enemigo de nuestras almas. Satanás fue aquel querubín que se rebeló y dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. El mal se origina en aquel querubín protector, y desde entonces, hermano, hay una lucha desesperada por parte de él de obstruir el plan de Dios, de hacer miserable la vida de todos aquellos que han sido elegidos por Dios, hermano. Ahora bien, pasando a lo que es la etimología de la palabra y por la cual nosotros debemos entender qué significa, es que la palabra escatología nos viene de dos vocablos griegos. El primero es eschatos, así, o escatos según algunos lo traducen. Eschatos es más correcto y quiere decir lo que está al último, lo que viene al final, ¿verdad? Y lo otro es el logos, que es más comúnmente usado por nosotros, y es el estudio, el tratado, la descripción de alguna materia. Entonces, escatología tiene que ver con el estudio, y como dijimos hace un momento en la definición, en el estudio y la enseñanza del significado de los acontecimientos, hermano, las circunstancias y los eventos. Entendemos por eventos, ¿verdad? Diferente de las circunstancias. Entendemos que eventos son aquellas cosas que de repente aparecen que no necesariamente estaban en el plan, ¿verdad? Bien, vamos a ver, la escatología forma parte del plan de Dios, enseguida. Bien, Dios en el principio, por su incuestionable soberanía, concibió un plan perfecto para manifestar la infinita grandeza de su ser en un reino imperecedero y glorioso. Esto lo vamos a ver ahí en Hechos 17, 24 al 26. Bien, ¿esto qué nos está diciendo? Primero, antes de leer el texto, quiero explicar, ¿sí? Que Dios diseñó un plan perfecto. Dios tuvo la iniciativa y aquí tenemos nosotros que respetar la soberanía de Dios porque Dios lo hizo así, ¿sí? Dios ideó un plan perfecto para manifestar su gloria, para manifestar todas sus perfecciones y toda su belleza y todo su poder y toda su grandeza, y revelarlo a un grupo de criaturas, ¿verdad? Inicialmente los ángeles y todas aquellas categorías de seres espirituales que sirven a Dios, ¿verdad? Y después, de una manera muy especial y específica, revelarla a algo que él tenía como guardado muy en el corazón y que no lo quiso revelar fácilmente desde un principio. Y somos los hombres, la creación del hombre. Es algo que siempre estuvo en la mente de Dios, porque es hacia allá donde estaba el propósito de Dios de revelarse plenamente. Ahora, ¿qué podemos decir a esto? Bueno, que Dios, el Dios que hizo el mundo, así dice Hechos, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Se cuenta? Vamos a pasar al siguiente versículo. ¿Ok? Y dice, por ejemplo, ni tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Dese cuenta la progresión. El apóstol Pablo está hablando ahí a los griegos, ¿no? A los atenienses. Por ejemplo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es decir, de una sola sangre, ¿ya? Como el apóstol Pablo más adelante diría, igualmente diría que hay una sola es la carne de los hombres, ¿verdad? La carne humana. Dice, y entonces para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí nos vamos a detener un poco en este versículo. Mire, dice, y, fíjate, Dios dice, y, una conjunción hilativa o conjuntiva, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Aquí estamos hablando ya de un desarrollo del plan, ¿no? Todo plan tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y esto es algo que usted tiene que aprender muy detenidamente. Todo plan, pero especialmente aquí en la escatología, el plan de Dios tiene un inicio. Inicia desde antes de la fundación del mundo, tiene un desarrollo, que eso es lo que es, podríamos decir nosotros, la historia que nosotros conocemos, ¿verdad? Desde las partes más iniciales,
hasta el sistema actual que estamos viviendo y el final. Y este final, hermano, es propiamente dicho al que nosotros nos vamos a abocar, porque al final es la escatología. Así, el plan tiene un principio, desarrollo y culminación. La escatología se ocupa mayormente de la parte final de este plan, ¿sí? Como lo estamos diciendo. Entonces, bien, la parte más importante de este proyecto, fíjese usted que es el hombre, ¿sí? La parte más importante de este proyecto de Dios es el hombre, como lo decíamos hace un momento, porque es la única criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Muchas veces lo he enseñado, Iglesia Elohim, ¿verdad? Ningún otro ser creado posee tan alta distinción. Por ejemplo, el Salmo 8, 3 al 9, nos revela exactamente el rey David, se pone a pensar, en realidad, ¿qué es el hombre? Hermano, él ve en el hombre cosas muy rudimentarias, muy sencillas, muy básicas, pero aún así dice que Dios lo coronó. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿sí? Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, fíjese, ¿no? Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Se da cuenta? El objeto del plan de Dios es el hombre. Él va a revelar, pero esa parte importante, hermano, en el plan de Dios es el hombre. Sin el hombre, Dios no hubiera diseñado este plan. Así que vea usted la importancia que nosotros tenemos, y no por ello nosotros debemos tomar alguna ventaja en relación a nuestra relación con Dios, sino más bien debemos tomar la más profunda humildad de cómo es que Dios de repente decide que nosotros seamos una parte importante en el plan. Ahora, ¿cuál es ese plan en realidad? ¿Ha usted oído hablar? Yo estoy diciendo plan, estoy diciendo proyecto, más adelante diré programa, ok, lo que sea. ¿Cuál es ese? El reino de Dios, como lo vamos a ver. Bien, la parte más emocionante de la visión divina en este sentido es la tenaz perseverancia del discípulo en la suficiencia de la gracia, librando una feroz batalla con tintes de épico dramatismo contra todos los ataques y obstáculos y atropellos que el cruel enemigo arroja contra el que considera un ser inferior. Fíjese usted nada más. Y está hablando de nosotros. Es la parte, hermano, que nos motiva. ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos detenemos un poco aquí. ¿Qué significa? Fíjese usted lo que está diciendo en la palabra de Dios, que Dios nos prefija o nos pone de manifiesto lo que debemos hacer. Pero no es fácil, hermano, vivir en justicia, no es fácil vivir en rectitud, no es fácil incluso tener una actitud de esperanza, ¿no? No es fácil tener la actitud de estar aguardando la manifestación de Dios. Esto es algo plenamente escatológico, aguardando la bienaventurada esperanza de los cielos. Estamos en espera de que Dios culmine muchas de las cosas que ha prometido, ¿verdad? Porque dice el libro de Romanos 8, y sabemos que la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Es decir, la misma creación está en espera y gime con dolores de parto esperando nuestra manifestación. No es fácil vivir en justicia, no es fácil renunciar a lo vergonzoso y oculto, no es sencillo. Por eso decíamos en el primer punto que estaba en el punto anterior que nosotros estamos librando una feroz batalla. Pero esa es la parte más emocionante del plan, que los hijos de Dios están peleando en esta tierra. Usted y yo ahora, en este momento, ustedes y yo, estamos haciendo un plan de batalla. No nos estamos dejando intimidar, no nos estamos dejando vencer, no estamos permitiendo que el pesimismo, el miedo, el terror, el
pánico se apodere de nosotros. No estamos permitiendo eso. Oramos y clamamos a Dios y unos a otros nos estamos exhortando y nos mandamos mensajes a través de los celulares y estamos ahorita en espíritu reunidos en torno a la palabra de Dios para decir y proclamar y declararle al enemigo claramente que no nos vamos a dejar intimidar. Esto es ciertamente principios de dolores. Él puede en un momento dado incrementar el nivel de agresión contra nosotros, pero ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos a dejar. Nosotros no vamos a permitir que ninguna de estas cosas, hermano, que ninguna de estas cosas a nosotros nos vengan a deteriorar la paz y la comunión con Dios. Sí estamos librando una tremenda, épica batalla. Mire, ¿dónde inicia propiamente dicho la escatología? Vamos a ver, en la promesa de Dios cuando declaró que vendría en el futuro el Salvador del hombre y la victoria final sobre el mal en la consumación de los siglos, ¿verdad? Es decir, la escatología comienza en esa área, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 3:15? En esa tragedia de la caída del hombre y de su expulsión del huerto del Edén, Dios todavía le da promesa. Antes de que salga de ahí, lo equipa. Dios le da una promesa. Hay personas que no entienden el concepto de las promesas, pero las promesas de Dios son algo bastante valioso, porque Dios lo está prometiendo, un Dios que nunca ha fallado y que nunca va a mentir. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Bien, aunque el curso de los eventos y situaciones estaban ya previstos desde antes de la fundación del mundo, hermano, pues se presentaron los problemas, ¿verdad? Sí, ya todo estaba presente, ya todo estaba perfectamente bien diseñado por Dios, pero como yo les decía en el principio, en la introducción, ahora sí que se inmiscuyó o se filtró, hermano, el problema del mal. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Ahí es donde el plan de Dios comenzó a tener un ataque. Hubo una conspiración y desgraciadamente el hombre le creyó más al enemigo que a Dios y el hombre se alió, indirectamente se alió con el enemigo y ahí comenzó a deteriorarse ese plan. El programa de Dios sufrió esa alteración, pero de ninguna manera, esto debe quedar bien claro, se va a nulificar el plan y el propósito eterno que Dios tiene. Él está continuamente vigilando de que estas cosas vayan como deben ir. De hecho, la escatología sigue el curso de la historia humana, ¿sí? Debemos entenderlo bien. Ahí arrancó, sí, pero paralelamente la escatología sigue el curso de la historia humana, acompañándolo y anticipando los acontecimientos, ¿sí? Anticipando los acontecimientos y circunstancias hasta la consumación del tiempo, ¿verdad? Y el inmediato establecimiento del reino eterno de Dios. Fíjese, acá acabamos de declarar nosotros el propósito y la razón por la que se está estableciendo la escatología, ¿sí? Es decir, Dios está moviéndose paralelamente al lado de la historia humana. Dios se está moviendo, hermano, de una manera inteligente, de una manera sabia, hermano, y está llevando su plan. Mire, por un lado los hombres llevan su plan. El diablo lleva su plan. Se ha unido con el hombre o ha subyugado al hombre y trata de llevar el plan bien. Pero yo le voy a decir algo que el Señor me permitió entender hace algún tiempo. Mire, aún el diablo tiene problemas con el hombre. Es decir, no solamente con los hombres que nos hemos convertido a Dios, ¿verdad? No solo nosotros los que nos hemos convertido al Señor, pues por supuesto que ahí el enemigo tiene problemas, porque hemos salido de su reino, ya no estamos bajo su gobierno, ni su dominio, ni en obediencia para Él. Nosotros no tenemos, Él solamente para nosotros es un tentador, Él ya no es un amo, él ya no es un tirano sobre nosotros. El diablo tiene problemas aún con sus propios hombres, con los propios siervos humanos que él tiene problemas. Valga la redundancia que dije. Mire, ¿por qué usted dice a poco? Sí, porque el diablo tiene, igual que Dios, que luchar contra una voluntad,
que Dios la hizo independiente desde un principio. Dios le dijo al hombre, el día que de esto comieres, ciertamente morirás. Dios le previno y Dios le iluminó para que él viera la tragedia y el dolor que vendrían si él desobedecía. No fue una mera palabra, te vas a morir, y el hombre hubiera dicho, ¿y qué significa morir? Ni idea. No, el hombre tenía una visión muy clara de lo que significaba la muerte. De hecho, es muy posible que a lo mejor conociera esa cosa, esa identidad. No sé si es un concepto abstracto en este tiempo o no, pero pues al hablarle Dios a la muerte, pues es evidente que hay que ser un principado espantoso, ¿verdad? Entonces el hombre sí conocía lo que era la muerte. ¿Usted cree que Dios no le mostró los peligros y no le mostró los riesgos y Dios no le informó, hermano, relacionado a la tragedia de suspender la relación con Dios? Lo sabía. Por eso la maldad del hombre es muy grande. Ahora bien, yo quiero decirle una cosa, y esto que está probando, que estamos hablando de una voluntad libre que Dios hizo, porque le dio al hombre la facultad de elegir entre el bien y el mal. Muy bien, ahora, ¿el hombre eligió el mal? Correcto, eligió, pero no por el hecho de que el hombre eligió el mal, él hace bien las cosas para su nuevo amo, el diablo. El mismo diablo tiene problemas con el hombre. El mismo diablo tiene problemas porque se enfrenta a una voluntad como la de él, libre. ¿Sí? Y entonces, hermano, eso es lo que ayuda en algunos casos, en algún momento, la soberana soberana decisión de Dios y su sabiduría permiten, hermano, que el curso de acontecimientos sigan, porque a veces al diablo todo se le cae, se le derrumba el teatro completamente. Él ya no sabe ni qué hacer. El mal que pensaba hacer de una manera, de repente resulta que es para bien. Por eso dice Romanos 8, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Dese cuenta nada más lo que estamos nosotros ahí viendo. Entonces, hermano, usted también tenga satisfacción porque usted cree que el diablo es un ser. Él le da la imagen a las personas, a la sociedad, sobre todo a la gran cantidad de jóvenes que hay ahí. De repente se les aparece a ellos así en la publicidad que él tiene, como que él es el poderoso, que él es el fuerte, que tiene poder, que tiene esto, que tiene el otro. No tiene nada, hermano. Eso es un simple engaño, porque él mismo sabe y revienta de coraje cuando las cosas no le salen bien, ¿sí? Cuando no puede hacer su voluntad como él quisiera hacerla. Él sufre, aún con sus esbirros, aún con sus esclavos. Y lo peor de todo, si quisiera matar a alguno de ellos, no puede, porque debe pedir permiso primero. Él se podía desquitar con todos los que le fallan y agarrar y exterminarlo, no puede. Porque el único que es dueño de vida y de muerte es Dios. Así que él tiene que ir y pedir permiso. ¿Cómo ven? Bien, la escatología se nutre de dos fuentes principales. Vamos a verlas. Bien, la primera es que es la revelación, es decir, le llamamos revelación a las Sagradas Escrituras. Dios como autor y supervisor en la consecución de los acontecimientos predichos, anticipados por él. O sea, esa es la primera fuente, la revelación, la Sagrada Escritura. Hermano, que va de alguna manera moviéndose, hermano, paralelamente a la historia de la humanidad, ¿no? Que es decir, la otra corriente, que somos los hombres. Las dos fuentes principales donde se nutre la escatología son estos dos elementos. Primero, lo que Dios ha preordenado y ha predicho, lo que Dios ha anticipado y lo que Dios ha dejado por escrito desde antes de la fundación del mundo, que en esta tierra después se plasmó en una escritura y con signos, hermano, humanos, es diferente, pero la palabra de Dios es viva, permanece para siempre, dice Isaías 48, y sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, hermano. Entonces debemos entender bien claramente que la Biblia o la Sagrada Escritura, hermano, el dicho del Señor está establecido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hiciera Dios cualquier otra cosa. Dios ya tenía completa la palabra de Dios, ya tenía todo este plan, hermano. Bien, ahora bien, la otra fuente que estamos viendo aquí es
que la misma historia general del hombre con todos los asuntos propios de una cultura. ¿Qué son los asuntos propios de una cultura? Póngase a pensar. Bueno, los asuntos propios de una cultura pues, son la religión, la política, el arte, la ciencia, la educación, el deporte y la economía y hasta la delincuencia, hermano, por decirlo de alguna manera chusca, ¿verdad? Entonces, que esa otra fuente de la cual se nutre la escatología es la propia historia de la gente, de los hombres con su cultura. Aunado a esto está el pueblo escogido por Dios, es decir, Israel, quien es el principal protagonista de gran parte del desarrollo de la escatología. Aquí explicamos un poco. Israel es el tremendo y gran protagonista, hermano, de esto. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió como un medio a través del cual Él darnos la Sagrada Escritura. Número uno, darnos la revelación, darnos la enseñanza, y lo escogió para que a través de Él la simiente de Jesucristo, hermano, fuera a través de toda la historia humana hasta culminar en aquella aldea de Belén hace ya alrededor de casi 2000 años, ¿no? Que nosotros sabemos. Muy bien, Dios escogió al pueblo de Israel para eso. ¿Sí? Ya tenemos, en la segunda parte tenemos los hombres en su curso general de la historia. Tenemos Israel por su llamamiento y escogimiento. Y el tercer grupo de esta categoría de hombres es la iglesia, que es el misterio escondido, pero revelado hasta el principio del fin, elegida para ministrar los misterios de la salvación y la sabiduría a todas las naciones por medio del evangelio. Fíjese que es de privilegio, siendo el cuerpo de Cristo, es en esta presente época el templo del Espíritu Santo. Imagínense la iglesia, qué tremendo es, ¿no? Entonces, nosotros, la iglesia, nos corresponde también participar en nutrir, hermano, la escatología, los tiempos finales. Ahora, vamos a ver. En esta lección introductoria tenemos una quinta parte que observamos, que es el lugar de la iglesia en la escatología. Aquí es donde nosotros vamos a extendernos más en el curso de los siguientes estudios. Muy bien. Es muy importante reconocer que Dios identifica 3 categorías de personas en el desarrollo de su plan. Lo dimos a entender en el final del punto anterior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reconoce 3 categorías de hombres, ¿verdad? En el curso de su plan eterno. El número 1 puede ser los gentiles. ¿Qué quiere decir? Toda aquella enorme masa de gente con sus religiones y lo que habíamos dicho hace un momento, sus diferentes religiones, sus diferentes economías, su historia, sus idiosincrasias, su manera de ser, toda esa masa enorme de gente que no está en el plan ni el contexto de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien, los judíos, que son el pueblo llamado, es la segunda clase de personas que Dios reconoce. Hay 3 clases de personas que Dios va a reconocer. Ya dijimos, los gentiles, ahora los judíos, que son el pueblo elegido, el pueblo llamado, el pueblo que fue escogido por Dios para manifestar, hermano, la revelación y para traer la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar está la iglesia. En ese orden cronológico aparecen. Dicho esto, podemos empezar a estudiar el lugar de la iglesia en el programa divino. ¿Estás de acuerdo? Bien. Bien, la iglesia es manifestada en esta tierra toda vez que se sentó la base evangélica para la salvación, a saber, el sacrificio de Cristo en la consumación de los siglos. Esto lo dice Hebreos 9:26, fíjese usted, no podía haber nada, lo quiero explicar antes de leer, no podía haber ningún siguiente paso en el plan de Dios sin antes establecer el principio operativo sobre el cual todos los demás acontecimientos, el mover la historia, el ministerio de la iglesia, debían quedar cubiertos, es decir, autorizados y protegidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que eso es lo que dice Hebreos 9:26. Vamos a tratar de leerlo, si tiene ahí su Biblia, vaya y léalo, por favor. ¿Sí lo tienes? Ok. Bien. Pues esperamos que nos aparezca en la pantalla para que no esté buscando aquí en la biblita, ¿no? Perdone a usted. Si no, lo busco rápido.
rápidamente, dice aquí el texto sagrado. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Está claro, ¿no? Este acto de Dios, ¿verdad? Que yo le decía hace un momento, determina muy claramente que Dios hace las cosas de una manera, vamos a decir, muy sincronizada, por decirlo, meticulosamente al detalle. No podía la iglesia y no podía echarse a andar, aunque Jesús vino a predicar el evangelio y lo anunció, no podía echarse a andar este plan, hermano, ya en una iglesia compuesta de gentiles, sin que antes Jesucristo hubiera, hermano, muerto en la cruz del Calvario, como está aquí. Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, el pecado era un obstáculo, el pecado es un obstáculo a la revelación de Dios. El pecado es un obstáculo al ministerio. El pecado es un obstáculo a la predicación, específicamente hablando. El pecado es un obstáculo, hermano, para aplicar los ritos evangélicos que son el bautismo en agua y la cena del Señor. El pecado es un obstáculo. Entonces, ¿qué había que hacer, hermano? Pues había que ir a la cruz del Calvario y en esa cruz, hermano, eliminar por completo el problema del pecado. Es decir, Jesucristo. ¿Y lo hizo cuándo? En la consumación de los siglos, ¿no? ¿Sí? Dice, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces estamos hablando aquí, fíjese, oiga bien, de la consumación de los siglos. Y quien está tomando nota debe aceptar este caso que dice aquí, este versículo, en la consumación de los siglos. Que estamos hablando, hermanos, de un plan escatológico final. Estamos hablando. A la iglesia le corresponde el final, por decirlo de alguna manera. A la iglesia le corresponde el fin, ¿sí? El principio, quiero decir esto, el principio del fin. ¿Dónde empieza el fin? Pues, hermano, el fin empieza con la iglesia, ¿quién lo dijera? Más adelante, pues vamos a ver nosotros que pues hay asuntos como la predicción del Señor Jesucristo, de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, de llegar y hacer discípulos a todas las naciones, pero nada de eso hubiera sido posible sin antes, hermano, que Jesucristo se presentara para darle inicio o para darle consecución al trabajo que él había venido haciendo. Bien, mire, hermano, vamos a ver este siguiente punto, porque va a ser muy importante, ¿sí? Vamos a considerarlo. Y quisiera yo que tuviéramos atención. Mire, hay una declaración que yo quiero hacer. Segundo, la iglesia le toca iniciar los fines de los siglos y quisiera que fuéramos ahí al libro de los Hechos, ¿verdad? Es en el capítulo 10, en el versículo 11. En el libro de los Hechos, yo le quiero decir, si usted tiene la Biblia, la Sagrada Escritura, por favor vaya ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Sí. Okay. A nosotros nos ha tocado los fines de los siglos. Permítame un segundo, esta cita. Bueno, tengo equivocada la cita, disculpe. Estuvimos preparando la cita. Pero sí quiero decirle la idea fundamental es que a la iglesia le toca iniciar
A nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros nos corresponde por encima de todo, nos corresponde evidentemente iniciar. El mismo Dios le declaró a los discípulos en Hechos 1:8, cuando ellos le preguntaron, maestro, ¿restaurarás el reino, ¿verdad?, a Israel en este tiempo? Y Jesús se volteó para decirles una cosa muy clara. Les dijo, miren, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones. Aquí la palabra tiempos y sazones significa las diferentes etapas que ha tenido que transcurrir el plan de Dios para llegar a esta culminación. Fíjese, aquí es muy importante Hechos 1:8, porque Jesús les está diciendo, no les toca a ustedes saber estos tiempos, ya no les toca a ustedes saber cómo viene esta situación. Y es ahí donde viene la confusión, porque muchas veces nosotros estamos leyendo la Escritura y leemos, por ejemplo, lo relacionado a Mateo, ¿no? Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, y decimos, bueno, y es que la iglesia, y cuando yo vea la abominación desoladora de que el profeta habló, el que le entienda, entonces tengo que correr, salir, y si estoy en la azotea, desde ahí me tengo que desbarrancar y bajar y hacer las cosas. Mire, muchas veces se llega a esos extremos, pero por no conocer la palabra de Dios, ¿sí? Por no conocer bien el orden de la Escritura. Mire, tenemos aquí un problema. Hay asuntos que le corresponden a Dios en su trato con Israel y hay asuntos que le corresponden, hermano, a la iglesia. La iglesia, hermano, le corresponde transitar los finales de los tiempos. Por ejemplo, yo le voy a llevar ahí al libro de Efesios, por favor. Ahí en el libro de Efesios, usted va a abrirlo en el capítulo 3, Efesios 3. Y vamos a ver cómo la iglesia tiene un altísimo llamamiento. Por ejemplo, dice ahí el versículo 3, Efesios 3:3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, primero que nada, me fue declarado un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Usted se pregunta, ¿y cuál es ese misterio, pastor? Bueno, precisamente estos misterios son los que van a servir para aclarar cualquier duda y van a dividir nuestra mente vamos a decir, en las partes que sean necesarias. Yo iba a decir dos partes, bueno, sí. Una, la que corresponde específicamente a Israel, y la otra, la que corresponde de forma igual específica a la iglesia. No podemos mezclar los acontecimientos escatológicos, los que le corresponden a Israel, como también correspondiéndole a la iglesia. No, porque entonces viene la confusión y la gente desanimada, desalentada por no entenderlo, abandona el estudio y se abandona al mismo tiempo a que cualquier otra persona venga y lo engañe, a que cualquier otra persona venga y lo conturbe, le meta miedo, como veíamos la vez pasada ahí a la iglesia de Tesalónica, donde algunos le dijeron, oye, ya el día del Señor ya se estableció, ¿qué te pasa? Estamos mal. Y de repente viene, no viene ninguna destrucción. Y el apóstol Pablo dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, etcétera, 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 etcétera. Ok, bien, dice aquí, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vea, va creciendo, ahora es el misterio, antes había dicho el misterio, me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de Cristo, dice el versículo 4. Ve usted la importancia que tiene leer la Sagrada Escritura. Aquí dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí hay una promesa implícita. Si usted persiste en leer la palabra de Dios, usted verá cómo el apóstol Pablo, hermano, llegó a conclusiones por medio del conocimiento de la Escritura, ¿sí? ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? 5. Misterio que en otras generaciones, fíjese, otras generaciones, estamos hablando del pasado, y hablamos acerca de cómo se viene la escatología paralelamente a esas otras generaciones, y hablar de generaciones pasadas es hablar de historia,
¿verdad? Entonces la escatología viene paralelo a ello. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir? No se les reveló a ellos este misterio. Ellos sospechaban que había algo en la escritura y nunca podían entenderlo con claridad, pero no se les dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué hace falta para conocer un misterio? La iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? Si no hay iluminación y no hay guía y no hay inspiración del Espíritu Santo, difícilmente se puede comprender el misterio. Por eso dice aquí que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres este misterio, como ahora, fíjese, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que está diciendo, pero ahora es una partícula adversativa, que es decir, que opone la declaración actual, se opone a la anterior. En otras generaciones Dios no quiso revelar este misterio, no quiso. Pero ahora dice, el pero quiere decir en oposición a eso, ahora Dios sí quiere revelar, ahora sí Dios quiere revelar. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de los apóstoles y por medio de los profetas del Nuevo Testamento. 6. ¿Y cuál es ese misterio? Fíjese, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, que los gentiles, ahora la iglesia, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿verdad? La promesa de salvación, que es lo más importante. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿sí? A mí me fue dado ese privilegio poderoso de revelar las inescrutables riquezas de Cristo. Vea usted cómo ese misterio, hermano, va apareciendo, se va aclarando y va especificando en qué consistía ese misterio. Que los gentiles, hermano, estaban ajenos, pero ahora son parte del mismo cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Y ahora dice, y de aclarar, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿sí? De aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dispensación significa administración, ¿sí? Cuando hablamos de una dispensación significa la forma en que nosotros administramos lo que se nos ha confiado. Es decir, cómo dividimos y cómo vamos proporcionando, quizá por partes, o nosotros vamos en la dispensación, nosotros podemos ir mostrando las cosas más sencillas y luego las más complicadas, ¿no? En fin, como nosotros queramos. Entonces dice, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y mire lo que dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, en este momento, hermano, la iglesia tiene el altísimo honor de dar a conocer, hermano, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese nada más. No solamente la iglesia tiene un ministerio didáctico con los hombres en esta tierra, sino que aún más la iglesia, y no es por sí sola, sino por la operación de la presencia, hermano, inmutable del Espíritu Santo que reside permanentemente en la iglesia. Y usted se pregunta, ay no, pero ¿cómo puede ser si de repente ahí la iglesia daba el testimonio? Pues lo siento, porque para eso es la gracia de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios. Independientemente de que si hay quienes se portan bien o se portan mal, ya Dios se lo cobrará en su tiempo, Dios hará justicia en su tiempo, Dios obrará, pero de momento el plan de Dios es prioritario y se cumple. Así, a Dios no le interesa. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios, al ver a Sansón, hermano, que de repente andaba con una y luego con otra y luego se fue ahí con una prostituta y se durmió con ella ahí toda la noche y de repente dice, ah, no, ahora que se vaya, yo ya no lo...
dice la Biblia ahí, y esto venía de Jehová, porque Dios quería utilizar la testarudez de Sansón para castigar a los filisteos. Dios es así, y usted no tiene por qué reclamarle, ¿sí? Porque Dios no se ajusta a sus parámetros de moral. Dios es soberano y opera. Él sabe que eso está mal, él sabe y entiende que está mal, pero usa el mal para destruir el propio mal, ¿sí? El propio mal, él permite, no, él no usa y no entra en un contacto directo con el mal, pero permite que las cosas vayan por ahí con el propósito, hermano, de hacer juicio contra los filisteos. Había dos malos, Sansón, que andaba en malos pasos, y los filisteos, que eran peores. Bueno, Dios utilizó lo menos malo para afectar y dañar lo más malo, que eran los filisteos, hermano. Esa es quizá una explicación pobre, pero al final de cuentas esa es la verdad. ¿Qué más dice aquí la Escritura? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. ¿Se acuerda? Conforme al propósito eterno. ¿Se acuerda que yo hablé acerca de las necesidades de un propósito? Ok, pues entonces eso lo vamos a ver en su tiempo y en su momento, ¿sí? Lo vamos a ver. Es decir, Dios tenía un propósito eterno, un propósito bien claro. Dios tenía muy bien medido lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Entonces, usted me dice, pastor, ¿y entonces qué está pasando? Pues tú eres la iglesia de Dios, tú eres la iglesia de Dios, eres el cuerpo de Cristo, eres la novia de Cristo, eres la esposa y amada de Cristo, eres parte de las 5 vírgenes sensatas, eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reside en ti permanentemente, no depende de tus obras, sino depende de el compromiso de Dios. Depende de lo que Dios decidió y quiso hacer, hermano. No depende de nosotros, sino de lo que Dios quiso hacer, ¿sí? Entonces, mire, hermano amado en Dios, yo le voy a decir una cosa. Aquí lo que importa es la prioridad que Dios le da a sus asuntos, pero no por ser su prioridad nos olvida. Esto es lo que usted debe tener en cuenta, hermano. Mire, ya el asunto, vamos a decir, de lo que está sucediendo ahorita en este momento, ya eso ya fue solucionado, ya quedó arreglado, ¿verdad? Yo le puedo decir, amada iglesia Elohim, si usted recuerda las prédicas del estudio que dimos sobre Romanos, usted no tiene ni por qué tener miedo, ni por qué conturbarse, ni por qué preocuparse. Porque el libro de Romanos es la ubicación y la colocación de usted en el plan eterno de la salvación de Dios, que es inmutable, que no depende de sus obras, que no depende de sus buenas o malas obras, sino que depende de la gracia irresistible de Dios, de la elección. Nosotros, la iglesia, somos elegidos, somos el pueblo elegido por Dios, somos el pueblo predestinado por Dios para estas cosas. Así que, hermano, ¿qué es lo que estamos ahorita viviendo? No es otra cosa, sino los asuntos normales que están sucediendo en la tierra. Para Dios esto es completamente normal. Hace unos días estaba yo viendo ahí, me mandaron un contacto, algo para verlo, pero mi teléfono no lo quiso abrir y dije, voy a ver si lo encuentro en internet. Y sí, efectivamente ya estaba en internet y lo vi. Y pues que ahí, que una muchachita que agarra y que empezó a profetizar de, ay, por Dios, pobre muchita. No sé, pobre, como dicen en Oaxaca, ¿no? Pobre muchita, pobre niña, hermano. La verdad, yo no quiero abusar de ello porque es una infante, pero en el fondo yo me puse un poco grosero y iba yo a querer escribir algo, decir, a ver, ya no anden, cuando fumen esa cosa, no tengan a los niños cerca. Pero no, eso es ser grosero, ¿verdad? Yo no escribí nada de eso. Entonces, pero sí me dolió por la chica que está ahí diciendo cosas, hermano, no va a pasar nada. Eso no es cierto, no va a pasar nada. El fin del mundo todavía falta mucho para eso. Para el arrebatamiento de la iglesia, quién sabe. Puede ser hoy, o mañana al amanecer, no sé. Jesús dijo que eso es inminente. La palabra inminente quiere decir en cualquier momento, ¿sí? Es decir,
en un abrir y cerrar de ojos. Eso es una decisión que está guardada, atesorada en el corazón de Dios. Hermano, por eso a la iglesia se le ordena velar y estar al pendiente de la venida de Jesús. Cuando la iglesia está ocupada pensando en la venida de Cristo, tiene su vista puesto en las cosas de arriba, como dice Filipenses capítulo 3, puestos allá, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra. Cuando está más preocupado por la venida de Jesús que por cómo van a amanecer mañana los frijoles o cuánto va a devaluarse más el petróleo, hermano, yo le voy a decir una cosa, la iglesia no se preocupa. Si usted recuerda lo que significa el llamamiento de Dios en el libro Romanos, su colocación en el cuerpo de Cristo, su justificación que no tuvo que ver con ninguna obra, porque acuérdese que Dios nos dio la circuncisión del corazón cuando éramos enemigos, cuando éramos extraños, advenedísimos y ajenos y pertenecíamos a otra categoría de personas. Dios nos regaló la justificación y somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto que está pasando no es un juicio para la iglesia. De hecho, hasta ni para la humanidad sería un juicio. ¿Sabe por qué? Porque si fuese un juicio, no habría manera de escapar, hermano. Si fuese un juicio, hay efectos colaterales tremendos que afectarían a una gran cantidad de personas cristianas. Que Dios sería injusto porque se llevaría, como vulgarmente se dice, entre los pies, arrastraría a la iglesia. No es así, amado en Dios. Duerma tranquilo, duerma en paz. Asegúrese, hermanos, de estar en paz con sus hermanos, con Cristo, todo. Porque cuando Él venga, seremos arrebatados con Él. Que usted dice, ay, hermano, pero hay una iglesia y si la iglesia va a sufrir, mire, sí, dentro de lo que es la escatología bíblica le adelanto. Hay una hay una iglesia, sí, en la gran tribulación, sí, hay una iglesia que está ahí, pero es la iglesia apóstata. Es la iglesia construida por los hombres, no edificada por Cristo, no habitada por el Espíritu Santo, sino una iglesia que es ecléctica, que es el eclecticismo, que es tomar lo que acomoda de cada religión y hacer con eso una teología, una sola fe. Hacia allá, la vez pasada yo le amonesté, ¿sí? El mundo va hacia tener una sola religión, solo una moneda, solo un gobernante, solo una clase de arte, solo una clase de personas y solo una economía y solo hasta un lenguaje. Hace muchos años se inventó el famoso Esperanto, que se supone que ese es el idioma que iba a sustituir a todas las lenguas en el mundo y nunca se puso de moda, ¿no? Pero existe el Esperanto, que se supone que él debía ser la lengua de todo el mundo. Pero hermano, hacia allá le tira la gente. Usted manténgase firme en el Señor, usted tiene un alto llamado por la iglesia, usted da a conocer los misterios, las inescrutables riquezas de Cristo, el tesoro de la sabiduría y de la inteligencia de Dios es dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales por medio de la iglesia. Aún los ángeles aprenden de la iglesia, hermano. Entonces el honor de la iglesia es muy elevado y muy alto, ¿verdad? No se fíe de las profecías esas que andan ahí en el pastor YouTube. Ese cuate, como dice una cosa, dice otra, ¿sí? Así que no se fíe, manténgase firme en el Señor Jesucristo. Hermanos, demos gracias a Dios en esta ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus amados hijos, por tu pueblo, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta educación, gracias, Señor. Y estaremos al pendiente en la siguiente lección que tendremos, Señor Jesús, sobre ese estudio bíblico para ver el orden de los acontecimientos y seguir estudiando, Padre, la segunda lección relacionada con la escatología. Padre, esperamos tu ayuda y tu bendición. Hermanos, Dios los bendiga. La próxima transmisión en el horario es el mismo, el tema es lo mismo, ¿verdad? Solo que vamos a ir por lecciones. Hermanos, vamos a saludar a los hermanos que nos miran, como José Luis Pérez, Dios te bendiga, a Rosa Lisiaga, a Pastor Azor Vélez, Dios lo bendiga, a Grecia Yuset, a Omar Mendoza, a Ramón Aguilar Méndez, Dios lo bendiga, hermano, a Isaac Osillo, Dios te bendiga, hermano,
Pastor Víctor Aguilar, pastor, Dios le bendice, qué hermoso. A Araceli Reyes, junto con Juan, sus hijos. El pastor Marcelo Campos, Dios le bendiga. Doris, Dorita, Dios te bendiga. Daniel Alvarado Rangel, hola Dani, Dios te bendiga en la lejana Mérida, ¿verdad? Y para el pastor Vidal Trujillo, ay, cómo me quiero ir a Vallarta, ¿verdad? A dar una vuelta. Y hermanos de casa, todos los que somos de casa de Elohim, bendiciones, Dios los bendiga. Al Jecito igualmente, todos, que Dios los bendiga y hasta la próxima, hermanos.